Hoy veríamos lo que es la clase 9, el tema es disyuntores diferenciales, disyuntor o interruptor diferencial, perdón. Antes que nada, veamos un repaso rápido de lo que hemos visto ayer. ¿Se recuerdan que vimos otras protecciones, que son los fusibles y los interruptores termomagnéticos? Un poquito para hacer memoria, ¿alguien me podría decir si recuerda lo que es un fusible y contra qué protegen? Profe, buenas tardes. Lo que yo estaba leyendo sobre los fusibles es que protege contra los cortocircuitos y sobrecargas. Bien, perfecto. ¿Recuerdan qué es o cómo está formado? Bueno, hagamos un poquito de memoria que un fusible era simplemente un hilo conductor, ¿sí? Con una sección menor a lo que es el conductor de nuestra instalación eléctrica, y lo que hacía circula corriente por él, y por sobrecalentamiento se corta, lo que hace que se corte el suministro de corriente, y así protegen todas las cargas que aguas abajo de este elemento, ¿sí? Veamos un repaso rápido del ejemplo que hemos visto ayer de cómo se calculaba un fusible, o sea, cómo seleccionamos un fusible. Recuerden que lo que hacemos básicamente al seleccionar un fusible es determinar su intensidad nominal, o sea, su IN. Y recuerden que hemos visto que esta elección debe cumplir dos condiciones, ¿sí? La primera condición era que la I nominal tiene que estar, o sea, el valor de la I nominal de nuestro fusible tiene que estar entre la IB, que era la corriente normal del circuito eléctrico del que vamos a proteger, y la IZ, que era la corriente máxima admisible del conductor. Esa es la primera condición que debía cumplir nuestra elección. Y la segunda es que la IF tiene que ser menor o igual a 1,45 de la IZ. Veamos rápido el ejemplo de ayer, ¿sí? Bueno, repasemos un poquito primero lo que quiere decir la primera condición. Esta nos indica físicamente que el fusible debe dejar pasar la corriente necesaria para que la instalación funcione, pero no debe permitir que se alcance una corriente que deteriore el cable, ¿sí? Eso es lo que nos indica la primera relación que teníamos. Repasemos un poco lo que era IB, que era la corriente de diseño del circuito correspondiente, y cómo calculábamos esta IB, simplemente utilizando la fórmula que I es igual a la potencia del circuito a proteger, o del tramo del circuito a proteger, sobre la tensión por el coseno phi, ¿sí? Siempre utilizando la tensión para una red monofásica, que es de 220 voltios. Y bueno, acá, que obviamente la potencia que vamos a utilizar para el cálculo es del tramo de la instalación que vayamos a proteger. La IZ es la corriente máxima admisible del conductor protegido, y es lo que vamos a determinar mediante esta tabla, ¿sí? Veamos la segunda condición, que es lo que nos indica que en realidad los cables eléctricos pueden soportar sobrecargas transitorias, no permanentes, sin deteriorarse de hasta un 145% de la intensidad máxima admisible. En ese momento, recién debería actuar el fusible, ¿sí? En ese punto. Veamos ahora qué es la IF, recordando un poquito también lo de ayer, es la corriente que garantiza el funcionamiento efectivo de la protección. Y esta IF, ¿de dónde la vamos a tomar? De una tabla. Recuerden que ayer, cuando vimos el ejemplo, el único cálculo que hicimos es para calcular la IB, ¿sí? La corriente de trabajo del circuito. Después todo lo íbamos tomando de las tablas. Ahora vamos a refrescar un poquito ese ejemplo. Teníamos que determinar el fusible, o sea, la I nominal del fusible para un cable de cobre PVC2A1 para una potencia de 4500 y un factor de potencia de 0,95. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero con estos datos? ¿Qué es lo que podríamos calcular con estos datos? ¿Alguien que recuerde esa niña?
para calcular si el conductor sirve o no sirve a la capacidad de la corriente. Claro, pero en este caso, para que nosotros veamos, calculemos nuestra IN. ¿Qué datos necesitamos? Voy a volver un poquito para atrás para mostrarles las igualdades que teníamos que comprobar. Estas dos igualdades necesitamos comprobar nosotros. Entonces vamos a tener que calcular la IB, en este caso, acá lo que buscamos es la IB, y luego por tabla vamos a ver la IZ, ¿sí? Para obviamente conocer o tener el valor de la IN, que es lo que nos va a llevar a la selección de nuestra protección. Vamos un poquito más adelante. Vamos a volver entonces al ejemplo que teníamos que desarrollar. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la IB. La IB era la corriente de trabajo del circuito, ¿sí? ¿Cómo calculamos la IB? Simplemente con la fórmula que habíamos visto, que es potencia sobre la tensión, ¿sí?, de la línea por el factor de potencia. Este es el único calculito que haríamos nosotros para poder llegar a nuestra IN. Entonces calculemos 4.500 watts, que es lo que ya nos da de dato, digamos, este ejemplo, dividido en 220, porque estamos hablando de una línea monofásica, por 0,95, que es el factor de potencia, que también ya está dado en nuestro ejemplo. Entonces, este cálculo, el resultado es 21,53 amperes. ¿Sí? Recuerden que es el mismo ejemplo que vimos ayer, un poquito para refrescar, porque en un rato me comentó Fer que tienen una evaluación, así que estaría bueno recordar un poquito también y ya les quede fresco estos últimos 3 temas que vimos entre ayer y el último que veríamos hoy. Bueno, volvamos acá. Tenemos entonces el cálculo de la IB, tenemos nuestro resultado, y ahora lo que tenemos que hacer con este resultado es ver si cumplen las dos condiciones. ¿Qué tipo de cable habíamos dicho en el ejemplo que es el que vamos a utilizar? O sea, que ya estamos definiendo, yo voy a utilizar este cable. Habíamos dicho que era un tipo A1, fíjense que está acá en la primera fila, y nos vamos hacia la derecha y vemos y buscamos el tipo PVC2, que era el que habíamos dicho en el ejemplo que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos por esta columna, se ubican, ¿ves? Se están ubicando, ¿verdad? A1, PVC2 es el tipo de cable. Cuando ya ubicamos eso, vamos a bajar por esta columna y vamos a buscar nuestro valor de IB. Nuestro valor de IB había sido, ¿recuerdan? 21,53. Entonces lo buscamos en la columna. ¿Tenemos ese valor en la columna? No aparece. A ver, no aparece. Entonces, ¿qué valor elegiríamos? Si vamos bajando por acá, ¿recuerdan que habíamos dicho ayer? El 23. Exacto, el 23. Siempre elegimos el mayor, ¿sí? Siempre vamos a elegir el mayor. Entonces, ubicamos el valor que nosotros calculamos, o el mayor, en este caso sería 23, ¿y qué sección de conductor le correspondería? 4 milímetros. 4 milímetros, perfecto. Entonces, como les pongo acá un recordatorio, con esta tabla, lo que hacemos es determinar la sección, y con ese dato vamos a la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, determinamos IB, con IB obtenemos la sección, y con la tablita de la intensidad máxima admisible, vamos a obtener el valor de IZ. A ver acá, nosotros tenemos entonces 4 milímetros, 2 PVC, ¿qué valor de IZ nos correspondería? 36. 36, perfecto. Entonces, con esos dos datos que ya hemos obtenido, vamos a ver si cumplimos esta igualdad. Veamos acá entonces, tenemos, yo acá les vuelvo a escribir para que la recuerden, que IN tiene que estar entre IB e IZ, y se los escribo acá. IB era 21,53, que hicimos el cálculo utilizando los datos del ejemplo, y el 36 lo obtuvimos recién con la tabla. ¿Qué valor de IN entonces tendríamos que tomar que esté en el medio de estos 2?
35. 35, excelente. Entonces, en esta tablita, la I nominal que vamos a elegir para nuestro fusible va a ser 35, porque con esto nos aseguramos de cumplir la primera condición. Entonces, elegimos 35. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver si con este 35 amperes que determinamos que iba a ser la IN, cumplimos la segunda condición. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Lo que más o menos cómo es el paso a paso. Sí, profe. Bueno, entonces veamos si cumplimos la segunda condición. Recordemos un poquito que la segunda condición era IF, que la IF tiene que ser menor o igual a 1,45 por la IZ. Ahora, de nuevo, fíjense que todo esto, como les decía ayer, es usar tabla. Esta es la noción de qué tabla usar, básicamente teniendo las tablas en mano. No hace falta mucho cálculo ni mucho más, así que veamos cuál es la segunda tablita que vamos a usar, y es esta. Es la que nos va a determinar la corriente convencional de fusión. Ahora, ¿cómo usamos esta tablita? Fíjense que en la primera columna tenemos nuestra IN, que es lo que nosotros ya calculamos, que dijimos que era 35. Perdón, no calculamos, en realidad lo determinamos por tabla. Entonces, habíamos dicho que era 35. Vamos a buscar a dónde entra nuestro 35, en qué rango entra. ¿35 es menor o igual a 4? No, ¿verdad? Ahora, vamos al segundo. ¿35 está entre 4 y 16? No. Vamos al que sigue. ¿35 está entre 16 y 63? Sí. Sí, perfecto. Entonces, encontramos el rango correspondiente y lo que hacemos es ver cuál es el valor de IF. Entonces, el valor de IF que nos va a corresponder a nuestro rango sería 1,6 de la I nominal, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar este 1,6 por IN en igualdad, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar en IF, que es lo que no sabemos, vamos a reemplazar el 1,6 y N, ¿sí? Que es lo que yo acá. Me fui un pasito más adelante, solamente puse 1,6 y N. Entonces, y vamos a ver el segundo término de esta desigualdad. 1,45, que era el factor este, por la IZ. Recuerden que la IZ la hemos sacado de la tabla, ¿sí? Habíamos definido grosor de 4 milímetros cuadrados de cobre, y con la tabla de intensidad máxima admisible definimos que era 36 amperes. Entonces, ahora hacemos este calculito y veamos si se cumple efectivamente esta condición. 1,6 por 35 es 56 amperes. Y 1,45 por 36 es igual a 52,2. Ahora la pregunta es, ¿56 amperes es menor o es igual a 52,2? Menor. ¿Qué es menor? ¿56 es menor que 52? No, profe, mayor. No. Entonces, perfecto, entonces esta condición no se cumple, porque 56 no es cierto que es menor a 52,2. Entonces no se cumple esta condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? El 35 que nosotros hemos elegido, vemos, cuando hacemos todo el cálculo, no cumplimos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la sección de nuestro conductor para tener otra IZ, ¿sí? Otra corriente máxima admisible. Entonces, después de 4 milímetros cuadrados, si vamos a la tabla, no sé si la recuerdan a la tablita, yo les voy a mostrar acá un toque rápidamente. La tablita que habíamos visto nosotros con la intensidad admisible, fíjense que es 4 milímetros cuadrados y después le sigue 6 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces esa va a ser la que vamos a utilizar ahora, para ver si cumplimos la segunda condición. Entonces, este 6 milímetros cuadrados nos va a dar una IZ de 30 amperes. Esta IZ, vamos de nuevo, un poquito para que recordemos. Esta IZ, perdón acá, la otra tabla. Fíjense que para 6 milímetros cuadrados la IZ es 44. ¿Me siguen, verdad? Nos salteamos a la siguiente sección y tenemos nuestra IZ. Ahora volvamos un poco para acá.
Y vemos, vamos acá, bien, entonces ahora tenemos 21,53 y tenemos que buscar una IN que esté entre estos dos valores, entre 21,53 y 30. ¿Qué valor sería? 25. 25. Entonces ahora tenemos una nueva IN. Obtenemos 25 y tenemos una nueva. ¿Sí? Bien. Ahora entonces con ese 25 que ya hemos determinado, cumpliendo la primera condición, vamos a ver si se cumple la segunda, ¿sí? Volvemos a utilizar la tabla, la de los rangos. De nuevo el 25 en el mismo rango, está entre 16 y 63. Y utilizamos de nuevo este factor 1,6 por IN para calcular nuestro IF. Entonces vamos a tener ahora 1,6 por 25 amperes menor o igual a 1,45 por 35 amperes, así la multiplicación, y haciendo la multiplicación de segundos del otro término, 52,2. Ahora, 40 amperes es menor que 52. Sí. Sí, profe. Sí, excelente. Entonces ahora sí cumplimos la condición y efectivamente la protección que tenemos que usar tiene que ser de cuánto valor de I nominal. De 30 amperes. Entonces que lo que buscamos nosotros es la I nominal. Ese es el De dato. 25. Exacto. De 25. Ese es el dato que nosotros sería 25. Fíjense que la I nominal, a ver, capaz que nos perdimos en algún punto, pero nosotros lo que queremos conocer es la IN. Lo que a nosotros nos importa es la IN, que es lo que sacamos de este cuadrito. No se olviden, la IN, la I nominal, la I de trabajo y infusible es lo que determinamos nosotros para poder elegir correctamente nuestra protección. De ahí con ese 25 nosotros lo que hacemos es verificar que se cumplen las otras dos condiciones para ver si el 25 es realmente lo que necesitamos. ¿Sí? Fíjense que antes, cuando nosotros elegimos el 35, hicimos nuestras desigualdades y vimos que no se cumplía, entonces tuvimos que aumentar la sección del conductor. ¿Recuerdan lo que hicimos? Fuimos de 4, pasamos a 6, obtuvimos nuevamente una IZ, hicimos los pasos y vemos que con 25 se cumple la condición. Entonces, el valor, en el fondo, el valor que nos interesa a nosotros es el IN. El IN que ustedes, uno de ustedes, una compañera, me dijo que era 25. ¿Sí? ¿Se entiende cómo llegamos al 25, verdad? Sí. No se confundan por ahí con los demás cálculos. Los demás cálculos son para verificar que ese 25 sea correcto. O sea que yo esté eligiendo bien mi protección. Si yo hubiese elegido 35, como habíamos dicho, y no se cumple la condición, bueno, el fusible está mal elegido, ¿sí? Nuestra protección no nos va a servir, no va a cumplir el fin. Básicamente estos cálculos son para determinar simplemente si la elección que hacemos es o no la correcta. ¿Sí? No nos confundamos en el concepto. Lo único que nosotros, cuando vamos a buscar un fusible, ¿qué es lo que le damos al vendedor? La IN. No le vamos con todos estos cálculos. Yo le digo, mira, dame un fusible de 25 amperes. Yo soy la que me voy a encargar antes de verificar si cumplo las condiciones. ¿Se entiende? Espero que se entienda. ¿Cuál es la idea? O si alguno quiere preguntar algo antes que pasemos al repaso de termomagnético, preguntemos ahora. Profe, yo tengo una duda. Con respecto a... obtenemos lo que es los cálculos de IB. ¿Hola? Sí, disculpa, sí, tenemos IB. Sí, una vez que obtenemos el resultado de IB, luego vamos a la obtención luego nos pasamos a la tabla para obtener la IZ. Exacto, vos lo primero que haces, vamos un poquito adelante si querés, así lo vemos de nuevo. Vos lo primero que tenés entonces es el IB,
si es que lo calculas con los datos que ya vas a tener. Si vos, por ejemplo, lo calculás para un domicilio, tenés que hacer el cálculo de un fusible por un domicilio, vos vas a tener más o menos la potencia, ¿sí?, de las cargas que vas a conectar ahí, que en este caso ya nos daba como dato el ejemplo que era 4.500 vatios, y obviamente tenés la U, que es 220, ¿sí?, el 220 volt porque es monofásica, y el factor de potencia que también ya lo tenemos, ¿sí? Eso también está ya está chip. Calculamos nivel como decís. Teníamos el 2154. ¿Bien? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Profe, Entonces, teniendo ese valor, lo que hacíamos nosotros era pasar esta tablita. Con esta tablita nosotros definimos la sección. ¿Bien? No sabíamos qué cable vamos a utilizar. Y recuerden que ayer habíamos visto qué tipo de cable era A1, el A2, el B1. Nosotros ya definimos nuestro ejemplo que vamos a utilizar un A1 PVC2. Entonces en esta tablita lo que hacemos es buscar el tipo de cable, ¿sí?, el método de la instalación y el tipo de cable que vamos a utilizar. Entonces tenemos el A1, ya lo ubicamos acá, que está primero, y el PVC1. Entonces cuando ya ubicamos ambos datos, vamos a bajar por esa columna, ¿sí? Y con nuestro valor de IB, lo que vamos a conocer es el IZ, como vos bien decías. Pero fíjate, nosotros tenemos un IB igual a 21,54. Ese valor no está en la tabla. Entonces lo que hacemos nosotros es elegir el siguiente, o sea, el mayor, el que le siga, pero que sea mayor. Que en este caso es el 23. Hasta ahí me estoy, ¿verdad? Sí, profe, sí. Bien, entonces veamos, vos ya tenés que es 23. Y ahora con este 23 vamos a definir la sección. Fíjate que es 23, nos vamos hacia la izquierda y definimos una sección de 4 milímetros cuadrados. Acá. Cuando ya tenemos ese dato, todo por tabla, porque como decía es un solo cálculo y después todo es uso de tabla, ya tenemos ese valor, y ¿qué hacemos ahora? Es determinar la IZ, también por tabla. Fíjate, vos ya tenés la sección, habíamos dicho que era 4 milímetros cuadrados, y tenés el tipo de cable, 2 PVC. Bien, entonces, ¿qué valor va a tener nuestra IZ? 36. 36. Excelente. Ya tenemos entonces IB y tenemos IZ. Y ahora lo que definimos es la IN, la I nominal, la I nominal de nuestro fusible. ¿Cómo vamos a obtener esa I nominal? Cumpliendo la primera condición. Como ustedes bien dijeron, en este caso deberíamos elegir el 35. ¿Por qué? Porque para cumplir esta condición, el 35 tiene que estar entre la IB, que es 21,53, y la IZ, que es 36. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Sí, 35. Bien, entonces vos ahí tenés tu IN. Pero ahora, no solo vas a cumplir esta desigualdad, sino que tenemos que cumplir la segunda. Tenemos que ver si 35 efectivamente nos va a servir como protección. Entonces vamos a ver si cumple la segunda condición. Y lo que hacíamos es verificar esto. Si IF era menor o igual a 1,45 por IZ. Esta es la segunda condición. De nuevo, lo que hay que hacer es utilizar la tabla. En este caso lo que utilizamos es esta tabla. Entonces, nosotros teníamos ya esa IN. Fíjate que esta tabla lo que te muestra es IN y de acuerdo al rango en el que esté IN, vos vas a ver cuánto vale la IF. Entonces, nosotros teníamos que IN era 35. Entonces vemos en qué rango de esta columna cae. En el primero no, en el segundo no, sí en el tercero. ¿Sí? 35 está entre 16 y 63. Entonces, te desplazas por la tabla y ves que la IF va a ser igual a 1,6 yen, ¿sí? Por tabla. Entonces, te vas al siguiente paso. 1,6 por 35 es menor o igual a 1,45 por 36. Acuérdate que el 36 también lo dije vos, que lo vimos de la tabla. ¿Sí? Básicamente, ahí es seguir paso a paso qué tabla utilizar e ir reemplazando. No hay que hacer ningún cálculo extraño.
Simplemente es buscar valores de tabla y reemplazarlos en nuestra desigualdad. Entonces veamos, 1,6 por 35 amperes es menor o igual a 1,45 por 36, y habíamos dicho que no se cumple. Entonces, este 35 que habíamos nosotros definido no nos sirve. O sea, si nosotros vamos y adquirimos un fusible de 35 amperes, no va a estar cumpliendo su condición. No va a estar cumpliendo su función de protección. Entonces tenemos que buscar otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Aumentamos la sección del conductor, siempre se hace esto. Si no cumple la desigualdad, vamos a aumentar la sección. ¿Sí? Y por tabla, de nuevo, vamos a volver a hacer todo lo mismo. Vamos con la sección nueva, fíjate acá, vamos con la sección nueva de 6 milímetros, y de nuevo, obviamente, seguimos usando el mismo cable, pero de 6 milímetros. ¿Y cuánto es la IZ ahora nueva? 30. 30, excelente, que es lo que nosotros lo vemos acá un poquitito más adelante. Después de que no cumple la condición, vamos acá. Entonces, con 6 metros, fíjense, aumentamos, vamos a la siguiente sección y nos da una IZ de 30 ahora. Bien, usando la tabla. Ahora veamos, tenemos que buscar un fusible que esté, de nuevo, entre la IB, que no cambia, porque nuestro circuito es el mismo. Vamos a utilizar el mismo cálculo de potencia sobre la tensión por el factor de potencia, y vamos a ver qué IN nos correspondería en este rango. ¿Cuál utilizaríamos? 25. 25, excelente. Entonces, la nueva IN va a ser 25. Con esa nueva IN de 25, vamos a tener que ver si ahora sí cumplimos las condiciones. Y hacemos exactamente el mismo cálculo, ¿sí? IF menor o igual a 1,45 por IZ. Ahí recuerden que es lo mismo, veamos el rango, en este caso está en el mismo rango, cae en el tercero, ¿sí? Y vemos que de nuevo es 1,6 por IN. Y vamos a reemplazar eso en nuestra fórmula. Y IF, entonces reemplazamos, es I6 por 25 amperes, 1,6, perdón, por 25 amperes, menor o igual a 1,45 por 36 amperes. Hacemos los cálculos y vemos que efectivamente ahora, con la elección de la sección más grande, bien, estamos cumpliendo con la segunda condición y nuestro 25 amperes, que habíamos dicho que era la IN, está correcto. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es más o menos en la elección, verdad? Sí, profe. Ahora sí. Bueno, bien, buenísimo. Es medio por ahí recordar a qué tablas tenés que recurrir. O sea, más o menos es, tampoco nos vamos a aprender la tabla lógicamente, pero teniendo las tablas más o menos identificar cuándo uso cada tabla y siempre cumplir esas dos condiciones. ¿Sí? Bueno, hagamos un repaso medio lento. Veamos un repaso de lo que es un interruptor termomagnético. ¿Recuerdan lo que les había mostrado ayer? Cómo estaba formado, que tenía una parte térmica y una parte mecánica. ¿Recuerdan un poco eso? Sí. Bueno, eso era más o menos cuando protegía de cada cosa. Recuerden que también el termomagnético era una protección contra sobrecarga del cortocircuito, ¿sí? Y es también una parte muy importante, en realidad es fundamental en nuestra instalación eléctrica para protección de lo que es básicamente el circuito. También es importante identificar que la térmica y el fusible lo que hacen es proteger básicamente el circuito, ¿sí? Ahora un poquito más adelante, cuando veamos el disyuntor, vamos a ver que la función principal del disyuntor no es proteger el circuito, sino proteger a las personas. Esa es la diferencia principal que tenemos entre térmica y disyuntor. Por ahí lo confundimos y pensamos que es lo mismo. Cuando lo vemos por ahí físicamente son muy parecidos, pero su función es totalmente diferente. Veamos por ahí un ejemplito rápido que encontré y lo sumé a la presenta para ver cómo elegimos un termomagnético. Me parece que es bastante simple de entender, por eso lo agregué acá. Pongamos que nosotros tenemos que proteger una instalación domiciliaria
Y lo que hacemos es más o menos listar la cantidad de cargas que le vamos a poner. Fíjense que yo acá busqué un ejemplito cortito que me decía que no sé, tengo 8 lámparas, 20 LED, dos bombillos son los focos comunes, 10 fluorescentes. Calculamos su potencia, simplemente vemos un total. Acá lo único que hace es decir, bueno, cada lámpara tiene 40 watts, y voy a utilizar más o menos 8, y vamos haciendo un cálculo. Un cálculo básico para ver una potencia. Lo único que se hace acá para poder elegir esta protección es saber la potencia más o menos. O sea, tampoco tiene que ser exacta, capaz que yo después el día de mañana no uso 8 lámparas, uso 5 o uso 10, pero es más o menos para tener una noción de la potencia a la que va a estar sometido mi protección. Y únicamente lo que utilizamos es la fórmula que también habrán visto en las clases anteriores, que era que la corriente es igual a la potencia sobre la tensión. Esa formulita es importante, es muy importante que la recuerden porque se usa siempre. ¿Sí? Se usa siempre para cálculo de cualquier protección. Fíjense que para fusibles también utilizan la misma. Así que está bueno que esa la tengan ahí fresca, porque es la única fórmula en el fondo que utilizamos para determinar las protecciones. Entonces, acá hacemos un calculito rápido, calculamos una corriente, ¿sí? Decimos, por ejemplo, si seguimos este ejemplo, sobre 220 voltios, que es la tensión de una básica, y tenemos 4 amperes el resultado del corriente. A ver, acá me salté algo. ¿Por qué lo divide en 2? ¿Por qué lo divide en 2 y lo divide, por ejemplo, como pueden ver, en luminarias y en toma corriente? Siempre, por ahí por normativa, se hace, no es una sola técnica para toda la instalación, ¿sí? Se recomienda utilizar varias térmicas, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi domicilio tengo térmicas de luminarias, tengo térmicas de toma corriente, una térmica de aire acondicionado. Entonces como que vos independizás cada circuito. Si vos tenés una falla no te vas a quedar sin luces, no te vas a quedar sin toma y sin todo, ¿entendés? Si vos tenés una falla en algún toma, vas a poder tener independizado tu circuito de luminarias. Por eso, en este ejemplito que yo les estoy mostrando acá, vemos 2 cálculos paralelos. Vemos un cálculo de una potencia de las luminarias y vemos un cálculo de las potencias de las cargas que vamos a poner en el toma corriente, ¿sí? Acá hace, qué sé yo, una listita, voy a hacer una listita, bueno, yo tengo un lavarropa, un microondas, una licuadora, tengo 3 televisores, tengo una plancha, voy a tener una computadora, y más o menos hace un cálculo estimado de la potencia que vos vas a utilizar de tu circuito eléctrico. En este caso la listita nos dice que la potencia total que vamos a tener en un circuito es más o menos 9.000 vatios. Y hacemos lo mismo, hacemos la división de la potencia sobre la tensión, como ya bien les dije, 220 voltios, y tenemos nuestro valor de corriente, ¿sí? Que en este caso es 39,48 amperes. Y obviamente no vamos a encontrar una térmica comercialmente que sea de 4,1 o de 39,48 amperes. Lo que se hace es siempre ir a la que le sigue, ¿sí? A la mayor. Yo ayer les había mostrado una tablita, ahora no la puse, pero en este ejemplo utilizaríamos uno de 10 amperes, una protección de 10 amperes para las luminarias y una de 40 amperes para los toma corrientes. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el criterio para que elijamos una protección termomagnética? Sí, profe. Bien. Y obviamente lo que hacemos generalmente en las instalaciones es poner una general, ¿sí? Pues siempre ponemos una general, el disyuntor en el medio y de ahí la cascada de los demás térmicos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pondríamos un general que obviamente tiene que ser la sumatoria de las que le siguen después. En este caso hemos dicho que era 40 y 10, y el general va a ser la sumatoria de estas. Si hubiera varias más, la sumatoria de todas las térmicas que tengamos va a ser el valor de nuestro interruptor general. Un poquito era un ejemplito ahí para que más o menos tengan cómo elegimos una protección termomagnética. Bueno, ahora estos minutos que nos tomamos era para repasar la clase anterior, y veamos ahora otro tipo de visión, que es el disyuntor.
¿sí? Y bueno, al último vamos a ver un pequeño ejemplito de hacer una instalación, cómo hacer una instalación real de agua. Eso lo vamos a ver al final. Bueno, ¿qué es y cómo funciona un disyuntor? Un disyuntor es un interruptor automático que corta el paso de la corriente eléctrica según determinadas condiciones, que las vamos a ver un poquito más adelante. Como les dije antes, sirve para proteger a las personas y a los dispositivos eléctricos, ¿sí? Repasemos y tengamos bien en cuenta la diferencia entre el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial. Recuerden, ahí una de sus compañeras dijo, que era el mismo caso de los fusibles, que lo que protegen el fusible y el interruptor termomagnético son ante sobrecargas y cortocircuitos. Siempre tengan en claro este concepto, es por ahí lo más importante para no olvidar. Y el disyuntor, o el interruptor diferencial, ¿qué es lo que hace? Protege a las personas. Seres vivos, obviamente, si vos tenés un animalito también lo protege. La idea es proteger a los seres vivos, ¿sí? Entonces, veamos un poquito las características y los tipos de disyuntores eléctricos. A la hora de adquirir uno de estos componentes, hemos de tener en cuenta las siguientes características: tensión de trabajo, intensidad nominal, poder de corte, poder de cierre, número de polos. Fíjense que por ahí es un poquito más, tienen un poquito más, algunas características más que los térmicos, ¿sí? En los térmicos nosotros determinamos la potencia, utilizando eso determinamos la corriente que íbamos a conectar en nuestro circuito y simplemente vamos a una tabla comercial y elegimos el termomagnético. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Recuerden, tensión de trabajo, intensidad nominal, poder de corte, de cierre y número de polos. ¿Qué es la tensión de trabajo? Es el voltaje para el que están diseñados, ¿sí? Tanto para líneas monofásicas como para líneas trifásicas. Intensidad nominal. ¿Cuál es la tensión? Es el valor de corriente de trabajo. Recuerden siempre que la tensión de trabajo, tensión nominal, la intensidad de trabajo, intensidad nominal, es lo mismo, ¿sí? Siempre estamos hablando de la tensión a la corriente normal con la que va a trabajar el circuito, ¿sí? ¿Qué sería el poder de corte? Sería la intensidad máxima que puede interrumpir, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un circuito de 10 amperes, bueno, mínimamente nuestro disyuntor va a tener que tener ese poder de corte, ¿sí? Poder de cierre es la intensidad máxima que puede soportar sin sufrir daño. Y el número de polos es la cantidad de conectores que podemos conectar al dispositivo, lógicamente. Bueno, los principales tipos de disyuntores son el térmico, el magnético, el térmico y el diferencial. Nosotros vamos a hacer hincapié y vamos a ver un poquito más sobre los disyuntores diferenciales. El disyuntor interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas de las descargas eléctricas, ¿sí? Funciona en conjunto con las tomas tierra de todos los elementos de la instalación. Este es el concepto básico de lo que es un disyuntor diferencial, ¿sí? Es que por ahí tenemos que tener más fresco. Entonces, recuerden, de nuevo les repito, como para que quede un poquito más claro, que lo que hace este dispositivo es proteger a las personas de las descargas eléctricas, ¿sí? A diferencia de la térmica, que es lo que vimos antes, que es lo que hace es proteger la instalación. Y acá lo que les muestro un poquito, ayer les mostré cómo estaba formado en su interior una térmica o termomagnética, y ahora les muestro un poquito cómo está formado un disyuntor, ¿sí? El disyuntor tiene, fíjense, si vemos el primer gráfico de izquierda, básicamente, ¿por qué está formado este dispositivo? Por un núcleo toroidal, que es esto que vemos acá, esto redondo acá, eso es un núcleo toroidal, y tiene 3 bobinas. Tiene una bobina acá, fíjense, una acá, que es donde circula la corriente de fase. Tiene otra bobinita acá, la azul, que es por donde circula la corriente del neutro. Y tenemos una bobina más pequeñita, en la que al fin y al cabo nos acciona, ¿sí?
un electroimán que es lo único que hace es abrir o cerrar el circuito, ¿sí? Veamos un poquito cómo es el principio del funcionamiento. El disyuntor diferencial ya un poquito más adelante lo vamos a ver escrito, pero yo les voy comentando un poco. El disyuntor diferencial lo que hace es ver fugas de corriente, ¿sí? O sea, constantemente está comparando si la corriente que circula por la fase es la misma que la que vuelve por el neutro. Siempre en un circuito eléctrico, la corriente que va por la fase tiene que ser la misma que vuelve por el neutro, ¿sí? Entonces, veamos. Circula una corriente la corriente de fase circula por acá, pasa por la bobina, y lo que hace es genera un campo magnético. Recuerdan que siempre que una corriente circula por un conductor genera un campo magnético. El campo magnético que se genera va a ser en este sentido, en el sentido de la flecha naranja, ¿sí? Bueno, la corriente que circula por el neutro va a ser lo mismo. Va acá a inducir un campo magnético en este sentido, en el sentido de la flecha azul. ¿Qué pasa con estos dos campos magnéticos? Si la corriente que va por las fases y la corriente que va por el neutro son iguales, ¿cómo van a ser los campos magnéticos? También van a ser iguales, ¿sí? Entonces, veamos acá. Si el flujo 1, que está en naranja, es igual al flujo 2, obviamente en sentido contrario, ¿qué pasa? Se van a restar. Fíjense, el naranja, se va a restar con el azul y va a haber, por esta bobina más pequeñita, va a haber un flujo magnético cero, porque estos se han restado, el valor de este y el valor de este se han restado, entonces por esta bobina no hay una circulación de un campo, no se genera ninguna corriente, no pasa nada, la corriente circula normalmente. Fíjense acá, está cerrado el caminito y circula normalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando esta condición cambia? La corriente de fase no es igual a la de neutro, o sea, cuando hay una fuga de corriente en algún lado. Fíjense, va a pasar lo mismo que recién. Si circula una corriente por acá, se va a generar un campo, el campo de la flecha naranja. Y la corriente que va por el neutro va a formar otro campo. Pero ahora, si por algún lado de nuestro circuito, de nuestra carga, se fuga corriente, hubo un valor de corriente, estas corrientes no van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, los flujos no van a ser iguales. ¿Bien? Entonces, como estos van a ser distintos, que es lo que muestro acá, el flujo 1 va a ser distinto al flujo 2, entonces por esta bobinita va a haber un flujo magnético y se va a inducir una FEM acá, en este electroimán, y lo que hace básicamente este electroimán es actuar la protección y abre el circuito. Es un poco para que entiendan que yo les voy a decir qué es lo que es el concepto y todo lo demás, un poquito para tener una idea de cómo está formado, ¿sí? Cómo está constituido y para que más o menos te entiendan cómo funciona. Es la misma idea que les había mostrado en la clase anterior, el ejemplo de la llave térmica o el interruptor. ¿Se entiende un poquito cómo funciona? ¿Alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Se entiende un poquito entonces? Bueno, bonito. En dormir ya. Bueno, acá básicamente, ¿qué es lo que vemos en este esquemita? En este esquemita más hincado, es lo mismo. Sí, es básicamente el funcionamiento, pero ya estamos viendo la protección como una caja, ¿sí? Como una caja negra, no sabemos qué es lo que es, pero vamos a ver cómo funciona. Obviamente ustedes ya saben más o menos qué es lo que tiene adentro, qué es lo que acabamos de explicar. Entonces esta cajita nos estaría representando la protección y tenemos la fase y el neutro, A y B, como sea 1 y 2, lo pueden haber llamado también, y tenemos nuestra. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tenemos circulando una I1 a través de la carga y vuelve una I2, ¿sí? Entonces, si la red de entrenamiento normal, la I1 es igual a la I2, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vos venís, te acercas a una persona, te acerca a la carga, va, nada, no hay ningún problema, no hay ningún...
perdón, es para el anterior, estamos funcionando normal. Ahora, ¿qué pasa si hay algún problema en la carga y una persona viene, tiene un contacto directo con la carga y produce a través de ella una descarga? Entonces, ahora va a haber una corriente que circule por la persona, ¿sí? Porque una persona conduce la corriente, ¿sí? Y está haciendo encima, está haciendo masa acá, está tocando la tierra, entonces va a haber una descarga. O sea, la I1 ahora ya no va a ser igual a la I2. Ahora, como ha habido una pérdida de corriente, una fuga de corriente, mejor dicho, la I1 va a ser mayor a la I2, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho antes, lo que detecta nuestro disyuntor diferencial es la fuga de corriente. Entonces, si ahora él está comprando el I1 y la está viendo más grande que la I2, lo que va a hacer es abrirse. ¿Bien? ¿Queda claro cuál es el principio de funcionamiento del disyuntor? ¿Podrías Sí, repetir? profe, sí, profe. Bueno, genial entonces. Bueno, ahora veamos un poquito como para repasar lo que yo por ahí les estoy comentando y mostrándoles mi imagen. Vamos a repasar un poco. Este dispositivo entonces compara la intensidad que entra en el circuito con la que sale. Si todo es correcto, estas deben ser iguales y el interruptor permanece cerrado teniendo el paso de electricidad. Ahora, si por ejemplo entramos en contacto con alguna parte y sufriéramos una descarga, la intensidad de corriente es menor, activando el interruptor con la corriente nos protege. Bien, la corriente, Pregunten nomás las dudas que tengan, así la vamos viendo. Si quieren repasar el tema de los ejercicios, algunas leyes que hemos visto al principio. Profe, ¿hasta dónde abarca el examen de hoy? Y hasta la clase de ayer, ¿bien? Hasta lo que se vio en la clase de ayer. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a explicar lo de los fusibles? Lo de las tablas. Bien. Ahora voy a poner... Bueno, dame 2 segundos, así coloco las tablas. A ver, ya tenía las tablitas por... ¿La de los fusibles o la de los cables? La del fusible. Sí. Bien. Explique, Fernando, Sí. Si querés explicar cables o dejar el fusible para el último, así lo Bien. explico yo, porque me parece que hay muchas dudas con eso. Ah, perfecto. Así que dame hasta cuando termine las consultas me decís, yo pongo la diapositiva de fusible y lo explico yo. Bueno, el que tenga alguna otra consulta, hasta cable. Y después toma la consulta con fusible con el ingeniero. ¿El tema de cable le quedó claro? ¿O tiene alguna duda también el tema de las tablas? ¿Quieren que hagamos cálculos de sección? Sí, profe, cálculo de sección. Perfecto. Sí. Bueno, vamos entonces a lo que es cálculo de sección.
4 milímetros me da, ahí está, 36 la corriente máxima admisible. Entonces yo tengo el método de instalación, tengo el aislante, tengo el conductor, teniendo la sección ya está, ya tenés todo. Y la sección es fácil de calcularla. Digo, para este tipo de cálculos fusibles. Primero está la corriente de cálculo, te vas a la tabla que te mostré recién y tomás la que tiene inmediatamente superior. Trazás con la regla el número de sección. Capaz que en el examen creo que dábamos sección, no estoy recordando ahora. Capaz que no te hace falta ni hacer ese paso porque ya te da la sección. Entonces, teniendo la corriente máxima admisible, que es 36, ya te queda todo más fácil. Vos ya sabés que tu IZ es igual a 36. ¿Qué es lo que tenés que calcular acá en el medio? La IN. Pero no la calculás a la IN, la mirás de tabla. También de tabla. La condición, te dice, muy importante la condición, te dice que la I nominal que vas a calcular, lo que querés obtener, tiene que encontrarse entre la IB y tiene que encontrarse entre la IZ. Entonces, si esta vale 21,53 y esta vale 36, tiene que ser una corriente que esté acá. Vamos a la tabla, vamos a la tablita, veamos la tabla, acá está la tabla, acá está la tablita. La tablita me dice, mira, vos tenés una corriente de cálculo de 21,53 y tenés una corriente admisible de 36. ¿Qué corriente dentro de la tabla está entre 21 y 36? A ver, entre 21 y 36 está 25. 35 y tengo 25. Tengo dos. Tenés que elegir una. Tenés dos, tenés que elegir una, no te queda otra. Podés elegir mal, podés elegir bien, pero tenés dos opciones. Lárgate con cualquiera. ¿Cómo vas a saber cuál es la correcta? Ahí está, la condición número 2. Se tiene que cumplir la condición número 2. O sea que teníamos, disculpe que lo voy a anotar, 25 y 35. Tengo 25 para elegir y tengo 35 para elegir. ¿Cuál de las dos es la ganadora? Tiene que cumplir la condición 2. Veamos. Para la condición 2, tengo que usar esta formulita que está acá. ¿Siempre, profesor? Sí, siempre. Esta fórmula te la tenés que usar siempre. Nada, es multiplicar la corriente IZ que vos ya tenías, que era 36 amperes, la multiplicás por 1,45. Eso es lo que tenés que hacer. Ese valor te va a dar una corriente de funcionamiento convencional que tiene que estar por debajo de eso. Esta condición se tiene que cumplir. Entonces, veamos cómo hago para ver si se cumple. Elegimos el 35, elijamos el 35. Yo elijo el 35, ¿eh? Bueno, el 35, porque nosotros acabamos de elegir corriente nominal 35, lo acabamos de elegir por tabla. No elegimos el 25. Bueno, ¿dónde está el 35 acá? Está aquí. Está entre 16 y 63. Ahí está el 35. Ese es. Me voy para acá y multiplico esto. Hago la multiplicación que me dice. No le dé importancia a esto. Te vaya a hacer esta multiplicación. 1,6 por I nominal. Ah, bueno, la I nominal es 35. Entonces me va a quedar 1,6 por 35. ¿Y cuánto es el resultado? Veamos. La calculadora, acá está. Me decía que era 1,6. Vamos, ¿qué ha pasado? 56, profe. Vea, listo. Tengo una secretaria ahí, buenísimo, me ayuda mejor. Me dice que es 56. O sea que cuando yo multiplico esto me da 56. Bien, yo teniendo esto que está acá, no nos olvidemos que tengo que aplicar la formulita para ver la condición 2. Esto que vos acabas de obtener se llama corriente convencional de fusión.
gracias a esa tablita. Hago el último repaso. Elegí 35 de nominal por la tabla anterior. Veo dónde está el 35. En este renglón está el 35. Está entre el 16 y 63. No le llevé importancia a esto. Hace la multiplicación esta. 1,6 por I nominal. La 35 que elegiste. Te da 56. Listo. Ahora aplico la fórmula. Esto te había dado, si no me equivoco, te había dado 56. Veamos si el 56 es menor o igual al cálculo de 1.45 por 36, que era la corriente máxima admisible. Ahí sí, la secretaria me puede hacer ese cálculo rápido. Veamos. No. 52.2. 52.2. ¿Eso es verdad o mentira? 56 es menor que 52. No, falta. No, esto Sí. está mal. Sí, sí, te levantas y me Está levanto. mal. Yo me le tengo que levantar Entonces, seguro. ¿qué pasa? Elegiste mal. Bueno, te me levantas. Tendrías que haber elegido Bueno, yo, déjame el amar. 25. Nosotros elegimos el 35 y salió mal. Era el otro, porque vos tenías dos opciones. Acordate que la nominal que vos tenías estaba entre 21 a 36. Tenés tanto para la elección del 25 como para el 35. Nosotros empezamos a calcular con 35 la condición 2, nos salió mal. No pasa nada. Si tenemos solución a la comida, Elegí la otra y ya está, eso es todo. Veamos cómo es la réplica de Ah, esto. pensé que lo pagó por... Borro acá, Ah, bueno. ¿Cuánto es la comida? hace los cálculos. La compañera tenía razón, era 56 y el compañero 52,2. Esto está mal, no cumple. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debo aumentar la sección de la tabla. Sí, no está mal aumentar la sección de la tabla. No está mal volver a hacer todos los cálculos. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Qué pasa si los conductores ya están puestos? ¿Qué pasa si vos ya tenés un consumo y no lo vas a poder variar el consumo? Esto es para cuando vos recién comencés a instalar. Es válido lo que estoy haciendo ahora, aumentando la sección y jugando con todo esto. Pero si ya está todo instalado, al cliente no le podés mentir. Al cliente no le voy a decir te voy a cambiar todos los cables, porque no tiene plata para cambiártelo. Capaz que sí, qué sé yo. Tampoco le voy a decir, bueno, le voy a poner cualquier fusilecito tal, no sabe. No, porque se le puede quemar la casa. Entonces, recordá que vos tenías la otra opción, la de 25. Juguemos con la de 25 entonces. Vamos con la 25. Si vos vas a usar la 25, volvemos a hacer todos los cálculos y fíjate que sí, ahora se cumple. Se cumple perfectamente. La de 40 es menor que 52. Entonces, así elegimos nosotros la corriente nominal y esa nos da la corriente de fusión, porque cuando vayas a comprar, ¿cómo vas a comprar? Con corriente de fusión. Tenés que agarrar y decir, señor, deme un fusible de, y tenés que hacer este cálculo. Así lo vas a pedir. ¿Sí? Y eso es de 40 amperes. Ya está estipulado, 40 amperes. Bueno, espero que más o menos se haya entendido un poquito más. Igual, si no están muy bien ahora, que yo creo que sí, recuerden que tienen clase consulta el miércoles que viene, tienen evaluativo el jueves, evaluativo el otro viernes, y cuando vayamos allá seguimos trabajando en todo esto. La idea es que a todo el mundo le vaya bien. Ya estamos sobre la hora, Fernando. No sé si está Fernando. Ya se nos fue Fernando. No, aquí estamos, ingeniero. Ya estoy listo con Fernando, el enlace. son todos tuyos, Fernando, en el sentido que, bueno, explicale vos. Bueno, vos le vas a pasar el examen, calculo, no sé si... Sí, le estoy pasando. La consulta con respecto al enunciado. Bueno, si te preguntan, ya sabés, respondés, clarificá el enunciado, no das respuesta, pero sí clarificá lo que se está preguntando. Te dejo a vos a cargo. Perfecto, gracias, ingeniero. Nos estamos viendo. Buenas noches, feliz día de 9 de julio, día de la independencia, y nos estamos viendo la semana que viene. Buenas noches, profe. ¿Qué Chao, tal? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta Hasta luego. luego, profe. Bueno, gente, ahí va por el chat, ahí va el examen. Les deseo a todos que tengan muchos éxitos. Tranquilo, razonen, piensen, ¿sí? Cualquier duda que tengan con el enunciado, me avisan. Bien. Así que bueno, ahí está. Yo voy a estar muteado para no hacerles ruido y no molestarlos, ¿sí? Cualquier duda que tengan con el enunciado, me avisan. Bien. Así que bueno, les deseo mucho éxito y comiencen nomás. Profe, ¿Hasta qué hora tenemos para entregar el examen? A las 10. Recuerden que se corta automáticamente el examen a las 10 de la noche. Así ¿usted que, va a estar hasta las 10, no, profe? Ahí. exactamente, ya está programado para que automáticamente el examen se cierre a las 10, a las 22 horas. Así que yo les recomiendo que 5 minutitos antes vayan entregando por si se le corta de golpe a las 22. Bien, para que tengan tiempo para revisar. Así que bueno, no pierdan más tiempo porque ya le queda 1 hora y media. Profe, ¿dónde está el enlace de la prueba? Le paso nuevamente el enlace del examen. Sí, profe. Ahí está, por el chat. Por el tema de la asistencia, creo que le mandaron por el grupo de WhatsApp.